algo artesanal de metabolismo. Donde vamos un poquito a la parte estructural, un poquito de digestión o absorción, para luego ya continúen ustedes con el de la mañana para hacer lipoproteínas. ¿Ya? Y luego los logramos continúa. Bravo. Esta característica de los lípidos es la que destaca cuando se estudia a estos compuestos. ¿No? O sea, todo compuesto que es insoluble en agua y no se le puede incluir en otros entra al grupo de los lípidos. Y esta figurita creo que te llama la atención porque ya recuerdas que los compuestos llamados lípidos, al alejarse del agua, interaccionan entre sí. ¿Te acuerdas cómo se llama este fenómeno que lo estudiamos en una oportunidad? Cuando hablamos de enlaces en la proteína. Uno de los enlaces débiles, por ejemplo, los metilos son hidrofóbicos, ¿te acuerdas? De la alanina. ¿Ya? El resto grande de la enzima y isoleucina son hidrofóbicos. Ese enlace tiene un nombre, ¿cómo era? Entre los enlaces débiles, la estructura terciaria de una proteína tiene los puentes hidrógenos, tiene la reacción electrostática, tiene la fuerza de Van der Waals y tiene la Atracción hidrofóbica. La reacción hidrofóbica es muy importante, acá lo están notando. Entonces, siempre los líquidos, al alejarse del agua, tienden a juntarse entre sí, obviamente, y eso le da la característica de insolubilidad en agua. Pero en solventes orgánicos sí, ¿no? Cloroformo, éter, benceno. ¿Esta palabra la puedes interpretar? ¿Qué significa compuestos muy reducidos? Compuesto muy reducido significa que va a tener bastantes carbonos. Mira con cuidado las cosas, ¿ya? Pero carbono e hidrógeno. No encuentras oxígeno por acá por ningún lado, ¿no? No hay oxígeno. ¿Ya? Es un compuesto muy reducido. Pero si es un compuesto muy reducido, quiere decir entonces que la oxidación va a traer consigo una mayor producción de energía. O sea, cuanto más reducido es el compuesto, más energía se puede sacar de él. Por eso que desde ya, ¿no? Desde ya tú recuerdas lo que ya hemos hecho. Por cada mol de glucosa, en una oxidación completa de esta glucosa, teniendo en cuenta que por cada NAD reducido se forma 2,5 ATP y por cada FA reducido 1,5 ATP. ¿Cuántos ATP se forman considerando el tipo de lanzadera al final, te acuerdas? ¿El número cuánto será? Por una mol de glucosa que se oxide totalmente hasta CO2 y agua. En total, yo le hice un cuadrito, ¿te acuerdas? Se le puse glucólisis, 2 ATP, 2 NAD reducidos, funciona la lanzadera tal o funciona la lanzadera tal. Ese es el chico de 3 NAD por 2 son 6 NAD, 6 por 2,5. ¿Cuánto salió al final? Por 3.5 y 30 o 32, exactamente. Entonces, por 2.5 y 1.5, ¿no? En cambio, 2.5 y 1.5 menos 3.2. Te va a dar más de 100 ATP, mucho más de 100 ATP te va a dar. Entonces, el compuesto término reducido es importante tenerlo presente, porque eso ayuda a interpretar de que las grasas dan más energía que los carbohidratos, porque son compuestos muy reducidos. ¿Qué significa uno muy reducido? Que tienen gran cantidad de carbonos y hidrógenos, ¿no? Con oxígeno en realidad. Como son complejos, en realidad también esto forma el complejo. Entonces no extraña que en su molécula pueda haber azufre, ¿entiendes? Que puede haber fósforo, por supuesto. Vamos a hablar de los fosfolípidos, ¿no? Vamos a hablar de nitrógeno incluido, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de la colina que está incorporado a un glicero fosfato. Entonces esa molécula tiene azufre y tiene fósforo. No llama la atención esto, obviamente. Entonces, lo de 9 kilocalorías por gramo, yo te pregunto, ¿cómo se calcula este término? Puede ser 9.1, puede ser 9.3, puede ser 9.6, puede ser 8.7, ¿cómo se calcula? Yo te acuerdo que te dije, vamos a redondear, ¿no? Vamos a redondear. ¿Y cómo se calcula esto? ¿Dónde sale? ¿Se acuerdan? Pregunto, ¿qué datos necesito para averiguar el valor calórico de un compuesto tan importante como un líquido, un ácido graso?
¿Qué necesito como dato? Como por ejemplo, ¿qué dato necesito yo para averiguar el valor calórico de la glucosa? ¿Qué 4? ¿Qué dato necesito para llegar a ese 4 promedio? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Muy bien, ¿qué más? Otro dato. El peso molecular se sigue siendo 180, que es la de la glucosa. No, la oxidación No, el completa peso molecular. de este compuesto de 173 kilocalorías por mol. Claro. Entonces se divide y te da esa cantidad, ¿no es cierto? Tú divides 603 entre 180 y te da aproximadamente 4. Entonces este dato de acá sale como se ha redondeado, pero se calcula teniendo en cuenta un ácido graso representativo. Puede ser el ácido palmítico, el ácido esteárico, el ácido oleico. Nos tienen que dar como dato el peso molecular y el delta G de oxidación completa, que son 2000 datos. Entonces, cuando se hace la división, le sale un valor aproximadamente, puede ser un poquito más de 9, o un poquito menos de 9. ¿Ya? Entonces, si en la literatura tú lees 9,6 y digo, ¿pero por qué me han puesto 9 acá y 9,6? Repito, estamos redondeando. No hay nada exacto, habíamos quedado exacto. Gran reserva energética, obviamente. Entonces, esa gran reserva energética lo podemos reconocer bajo la forma de triacilglicerol. ¿Qué significa este término? No, este término me está indicando que la molécula contiene un alcohol llamado glicerina acilado con ácido graso mediante enlace de tipo S. El nombre es triacilglicerol, pero más común nosotros hablamos de triglicéridos y monoglicéridos. El nombre químico en realidad es triacilglicerol, gran reserva energética, ¿no? Obviamente. Estructural, recordemos la membrana, nada más. Recordando la membrana, sabe que hay una bicapa de fosfolípido de función netamente estructural, ¿no es cierto? De protección, etcétera. Informativa, recuerdo, por ejemplo, es una hormona de tipo esteroideo. Esa hormona de tipo esteroideo va a tener un receptor en el citoplasma y luego va a incidir sobre una porción del ADN para favorecer el proceso de transcripción, formar el ARN adecuado y que salga la proteína que se quiere, ¿no? Entonces, a ese hecho le damos el término de informativo. ¿También? O el caso, por ejemplo, porque nota con cuidado lo que estoy diciendo en este punto. Las hormonas esteroideas son aquellas hormonas que van a tener esa función. Y los segundos mensajeros, especialmente el diacilglicerol y el sulfosfato, tienen gran importancia como segundo mensajero. El segundo mensajero que ya hemos estudiado cuando hablamos de la regulación de glucógeno es el AMP cíclico. Que ya hemos estudiado el AMP cíclico cuando hablamos de la activación de la enzima piruvato deshidrogenasa, ¿de acuerdo? Entonces, ese segundo mensajero ya lo hemos estudiado, ya lo hemos mencionado, ya sabemos cómo se define ese tema. Pero acá también hay segundos mensajeros que van a influenciar en el metabolismo de alguna u otra forma. Como el diacilglicerol, por ejemplo, es químico, donde tiene que haber un tipo de enzima que desdoble el glicerofosfato que lo contiene para que aparezca el diacilglicerol y actúe como segundo mensajero. O el inositol fosfato también que tiene esa función. Y la prostaglandina que vamos a ver nunca. Entonces, esa función se puede mostrar acá, ¿no? Acá tienes el diacilglicerol y acá tienes el inositol fosfato. Y cómo van a influenciar, ¿no?, en el movimiento del calcio intracelular, de gran importancia, ¿no? Acá tiene los factores de crecimiento neuronal, por ejemplo, ¿no? Entonces, van a estimular una esfingomielasa. A su vez, esa esfingomielasa va a actuar sobre una cerámica. Entonces, va a tener una serie de acciones importantes por el proceso de transcripción. Acá tienes unos compuestos tan importantes que van a estimular el proceso de transcripción. Acá tienes la actividad posterior con la formación de ácido araquidónico y a través de la lipoxigenasa que te mencioné una oportunidad y la ciclooxigenasa que te mencioné una oportunidad cuando hablamos de radicales libres. Entonces, estas enzimas tan importantes permiten formar por un lado prostaglandina y permiten formar los formoxanos, que lo vas a estudiar pronto. Y por supuesto los leucotrienos también por esta vía metabólica.
Pero este ácido araquidónico pues, es clave en todo esto, obviamente. Entonces, los lípidos, generalmente nosotros somos gran reserva de nosotros. Yo estoy seguro que si ustedes hayan leído esto, ya sabían que es una gran reserva de nosotros. Entonces hay que poner los puntos sobre las IES en las otras funciones que no las mencionamos antes. Por ejemplo, esta. ¿Por qué los lípidos son estructurales? Por la forma en que ligan. ¿Entiendes? Otros lípidos, obviamente las ceras que no están incluidas acá, pero acá tienes un ejemplo característico. Los fosfolípidos o fosfoliséridos forman parte de la membrana celular, la capa de fosfolípidos. Los esfingolípidos en membrana y neuronas, las esfingomielinas, por ejemplo. Función estructural. Cuando no se forman las esfingomielinas, entonces la neurotransmisión es muy difícil y una esclerosis múltiple se caracteriza por la incapacidad de la formación de esos compuestos, ¿no? Que van a cubrir a manera de un estuche de axón. Entonces, si estos compuestos no se van a sintetizar, entonces va a traer trastornos que se van a ir acumulando y manifestándose poco a poco en la esclerosis múltiple. Y nuevamente, esta función, ¿no? Quisiera que la tomes en cuenta, que a veces nos pasa desapercibido ese hecho informativo. Y reserva de agua, nuevamente, una molécula de glucosa te da 30 o 32 ATP. Pero al final de la cadena respiratoria se forma agua, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros decimos, bueno, la oxidación completa de glucosa que te da, CO2 y agua, pero yo te pregunto, si la oxidación completa de la glucosa te da CO2 y agua, ¿qué cosa te da la oxidación incompleta de la glucosa? Te pregunto. ¿Qué te da la oxidación incompleta, no que te diga, incompleta de la glucosa? A ver, suéltalo. ¿Una ayudita? Ya, una ayudita. Es un proceso anaeróbico. Lactato, muy bien. Te da lactato. Entonces yo te pregunto, si te da lactato, ¿cuánto ATP se genera? Por glucosa, partiendo de glucosa. Pero te va a lactato nada más. 2 como ganancia fictiva, como ganancia neta. Y los más reducidos que se produjeron en el citosol ante esa oxidación incompleta, ¿qué sucede con esos nada reducidos? ¿En qué se utilizaron? Sería la pregunta. En reducir el piruvato para que te aparezca lactato. Y ahí termina el proceso. Ahora, mira lo que te voy a decir. Cuando hablamos de glucosa, que es un representante magnífico de los hardware, hablamos de una oxidación completa que ya tú sospechas es aeróbica. Y una oxidación incompleta que es anaeróbica. Pero cuando hablamos de las grasas, la broma de los lípidos, no damos alternativa, porque la única forma de oxidación es la completa. Solamente hay oxidación aeróbica, no hay anaeróbica. Si solamente la oxidación es aeróbica, al final te va a dar CO2 y agua. Y si te acabo de decir que es una molécula muy reducida, inmediatamente piensa que te va a dar mayor cantidad de ATP, mayor cantidad de CO2 y mayor cantidad de agua. Pues acá tienes una muy buena reserva, ¿no? En este caso hemos puesto el esquema característico de la joroba del canino, donde este animalito se adaptó, ¿no? A su forma de vida y puede pasar pues sin tomar líquidos, sin tomar agua, no, muchos días. ¿Por qué? Porque acá tiene la posibilidad, al metabolizarse, al oxidarse los ácidos grasos, obtiene ATP, obtiene agua, gran reserva de energía. ¿Cómo se llama esa agua? Se llama agua metabólica, se llama agua de la respiración. Nosotros, en 24 horas, formamos una cantidad de agua metabólica, ¿entiendes? Ustedes tienen que sumarlo, aproximadamente 300 mililitros de agua metabólica, que ustedes tienen que sumarlo al agua que ingerimos con los alimentos, etcétera, para hacer una cantidad de agua de 24 horas de ingesta como cálculo para ver cuánto de agua estamos eliminando. Ese es un capítulo especial que lo van a estudiar ya casi para despedirnos. La segunda y tercera semana de noviembre
ustedes están haciendo ese capítulo con respecto al metabolismo del agua. Pero cuando te hablan de agua metabólica, es agua de la respiración. O sea, en 24 horas, si no tomamos una gotita de agua, ningún tipo de alimento, 24 horas estamos formando nosotros 300 mililitros de agua metabólica. Eso es para llamarte la atención de lo que dice reserva de agua. Y nuevamente la palabra acá, como son compuestos más reducidos, ya sabes interpretarlo, al oxidarse aeróbicamente produce más agua. Calor, obviamente, eso sí lo puedes entender tú, porque yo te enseñé lo de desacoplantes. ¿Qué hacen los desacoplantes? Separan la formación oxidativa, ¿de acuerdo? No se forma ATP, lo separan eso, pero la cadena respiratoria sí funciona, ¿de acuerdo? Y se genera calor. Entonces, yo me acuerdo que te expliqué bastante, ¿no? La grasa parda en el recién nacido, ¿se acuerdan? A nivel de los homóplatos, y que luego, claro, después se va a reducir ya, porque el animal de hibernación tiene mucha importancia, obviamente, ¿no? Tiene gran importancia para mantener el calor adecuado. En nosotros se reduce a esa posición y en el momento de vida, ¿no? Que recién empiezo, se lo recién nacido. Acá hay una pregunta difícil de contestar. ¿Cómo clasificar los líquidos? Hay muchas maneras de verlo. Te pregunto entonces, ¿cómo clasificas a los glúcidos o carbohidratos? Monosacáridos, polisacáridos, ¿no es cierto? Ahí no hay duda, ¿no? Y lo vas a encontrar en cualquier texto, pero esto varía. Depende de los criterios que tú hagas. Entonces, ¿qué criterios estamos haciendo nosotros acá para la clase? Estamos haciendo así, para nosotros, para nuestra clase, le vamos a llamar simples a la estructura unitaria. Entonces estoy diciendo, ¿cómo unitaria? Lo separo del ácido graso de donde esté. Si el ácido graso está pegado al colesterol, lo saco y digo este simple. Si el ácido graso está pegado a un glicerol, lo saco, este simple. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la idea. La prostaglandina que te acabo de mencionar, que es un producto del metabolismo del ácido araquidónico. Terpenoides, esteroides, de gran importancia, las hormonas esteroideas, hormonas sexuales. Entonces significa que para nosotros va a ser simple. Le vamos a llamar complejo cuando está formado de dos o más componentes claramente diferenciados. Entonces un glicerofosfato está formado de ácido graso, está formado de glicerol, para nosotros eso ya es compuesto. Pero bajo otro punto de vista, los glicerofosfatos son simples. ¿Me entiendes? Pues nos tenemos que poner de acuerdo. Para nosotros simple va a ser eso. Y todos tienen verdad. Todas las clasificaciones son verdaderas. O sea, cada uno escoge la que mejor le conviene. Porque no hay una clasificación universal. Todo compuesto que es insoluble en agua y no encaja ni aquí, ni aquí, ni acá, ¿a dónde va? A los líquidos. No entra al grupo de aminoácidos, no entra al grupo de azúcar complejo, no entra al heteropolisacárido, no entra acá. Pero es, pues, y hay excepciones, por ejemplo. La celulosa es insoluble en agua, pero no entra. Entonces, como digo, es de difícil clasificación, entonces nosotros llamamos simples y complejos. Pues acá tenemos, para nosotros, el acilglicerol, fosfolípido, fosfingolípido, que tiene un alcohol complejo, la fingosina, y las ceras, que son de naturaleza sólida. Y que están formados siempre por monohidroxilado de cadenas largas, por supuesto. El representante, el ácido graso, ¿no? Como líquido simple. Mira con cuidado la representación esquemática, ¿no? Acá tienes un hidrocarburo, exactamente, este es un hidrocarburo. Se llama hidrocarburo aquel compuesto que contiene solamente carbonos y hidrógenos. Este es un hidrocarburo con grupo carboxilo, que ya lo conocemos como un aminoácido que tiene carboxilo. El carboxilo es un ácido denso. Entonces imagínate que no esté escrito acá, imagínate. Este carboxilo tiende a perder el protón o el hidrógeno y te queda una carga negativa. ¿Cómo se llama? El compuesto que tiene dos partes. Una parte neutra sin carga y una parte con carga. Anfipático. Es un compuesto anfipático porque tiene dos partes claras. Una parte polar hidrogénica y una parte neutra, apolar, neutra.
Entonces existen ácidos grasos de 4 carbonos, el etílico, por ejemplo, de la mantequilla tiene 4 carbonos, pero lo más común es entre 12 y 24 carbonos. Mira esa representación entonces. Yo te pregunto, para que esta molécula tenga 24 carbonos, ¿cuánto vale N? 22, 23 y 24. ¿Me entiendes? Para que esta molécula tenga 18 carbonos, N vale 16, 17 y 18. ¿Me entiendes? Esa es la idea. Entonces, acá tienes. ¿Cuál sería entonces el carbono número 1? Acá está. Carbonilo, este es el carbonilo. Carbono carbonilo. Acá tienes el carbono número 2. Acá tienes el carbono número 3. Así contamos, ¿no? Esa es, digamos, la nomenclatura que vamos a seguir. ¿Ya? A este carbono, entonces, número, mira la posición, por favor. Este es el carbono para nosotros alfa. El que viene es beta y el último se llama omega. Entonces, cuando hablemos de alfa oxidación, ya te imaginas de qué estamos hablando. Que la oxidación está empezando acá. Cuando te diga beta oxidación, acá lo tenemos, la oxidación. Cuando te diga omega oxidación, a partir de acá la oxidación. Y te pregunto, ¿qué es la oxidación? Aquel proceso por el cual una enzima llamada deshidrogenasa, generalmente ligada al NAD, al NADP, al FAD, logra extraer electrones, protones, para alimentar a la molécula. Yo digo, beta oxidación, inmediatamente te imaginas que al hacer beta oxidación va a haber un proceso, para la redundancia, de deshidrogenación o oxidación a partir de acá. Esa es la idea. Entonces, alfa, beta u omega. ¿Qué cosa es el carbono omega ahí? Describe por favor qué es el carbono omega. Es aquel que se encuentra en el extremo, al final. ¿Cierto? ¿Cuál es el carbono número alfa? El que tiene la posición 2. ¿Cuál es el carbono beta? El que tiene la posición 3. ¿Y con cuál empiezo yo? Con el carbono carbónico. Acá empiezo yo. Recordando de que este compuesto, ¿no? Esta parte de la molécula, o grupo carboxilo, como grupo carboxilo es un ácido de tiende a liberar. Entonces, si es una molécula antifática que tiene carga, la pregunta es soluble en agua, inmediatamente claro, porque tiene carga. ¿Y por qué son insolubles en agua? O sea, por su tamaño. Como son muy grandes, ya son insolubles en agua. ¿Me entiendes? Entonces, inmediatamente, y si son pequeñitos, sí son solubles. Sí son solubles. De 4 carbonos, sí son solubles. ¿Me entiendes? ¿Ya? Esa es la idea que quisiera que esté clara. Entonces, si miramos acá, las uniones son simples, saturadas, pero si hay enlace doble, se va a llamar insaturado. Entonces, en los saturados lo que caracteriza es el magnífico, el estiático. A partir de esto puede aparecer sí, palmitoleico, puede aparecer. ¿Entiendes? Estos ácidos grasos, ¿nosotros lo podemos sintetizar? Sí, lo podemos sintetizar. Te pregunto, tú ya has estudiado, a partir del ciclo de Krebs, hay un metabolito para formar este compuesto. ¿Cuál es el metabolito? En un proceso llamado lipogénesis. En el ciclo de Krebs hay muchos metabolitos. Uno de ellos sirve para la lipogénesis, para formar esto, o este también, por supuesto, porque esto lo podemos nosotros biosintetizar. Hay ácidos grasos que no lo podemos, tenemos que conseguirlos, son los esenciales, el omega 3, el omega 6. Pero esto yo lo puedo formar, pero ¿a partir de qué? El ciclo de Krebs es una ayudita que tenemos. ¿Cuál es el compuesto difícil? El ácido cítrico. Si yo como mucho carbohidratos, voy a engordar. ¿Te acuerdas de ahí? Porque ese exceso de carbohidratos va a ir por la vía del cítrico, ¿me entiendes? Va a salir al citoplasma. La citrosoliasa lo va a descomponer, lo va a desdoblar, y a partir de acetil-CoA, ¿qué se forma? El ácido palmítico. Si este ácido palmítico se une al glicerol, ya tienes un monoglicérido, luego un diglicérido y tienes un triglicérido. ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros tenemos triglicéridos altos en sangre, lo que tenemos que hacer es bajar la cantidad de carbohidratos que comemos. Si comíamos 2 panes, 3 panes, 5 panes al día, bajar a la mitad. Es la manera de controlar. ¿Me entiendes la idea? Estos ácidos grasos, entonces, se clasifican en saturados e insaturados.
Pero existe, digamos, la posibilidad de poder sintetizarlo, sí, a partir de citrato. No te olvides de eso, a partir de citrato lo podemos tomar. Tenemos toda la posibilidad con enzimas, que lo vamos a estudiar, ¿no? El sistema de síntesis de los ácidos grasos. ¿Ya? No te olvides de eso, por favor, es importantísimo que lo tengas bien claro. Unos esquemitas para ayudarte a comprender enlaces simples, saturados. Acá hay un enlace doble insaturado entonces. ¿Ya? Ese para que diferencies saturado de insaturado. Acá tienes tú la representación, ¿no? Donde puedes notar que es simple y hay una mayor rigidez. Y acá hay un pequeño doblez. Mira bien la filerita, hay un pequeño doblez muy importante. Ese pequeño doblez, ¿qué importancia biológica tiene? Que a nivel de la bicapa de fosfolípidos se requiere que haya enlaces dobles, se requiere poliinsaturados para que tenga mayor flexibilidad la membrana. Cuanto menos enlaces dobles tenga, se vuelve más rígido. Entonces, cuando hay oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados a nivel de membrana, entonces esa membrana sufre y se vuelve más rígida. Entonces, ese doble enlace le da pues una mayor movilidad, en realidad, en la bicapa de fosfolípidos. Es bueno tenerlo en cuenta. Otra esquemita más, para poder hablar del cis-trans. Tú te vas a encontrar con el ácido graso con esa palabra, cis-trans. Entonces ya el esquema me está diciendo que si están hacia el mismo lado los hidrógenos, se llama cis, que es lo más común. Es lo más común. Es lo más común. Cuando hablamos de ácido graso, es lo más común. Es un tipo cis. Entonces acá tenemos un tipo trans. Entonces cuando hablamos del tipo trans, entonces vamos a notar que ya se van a tener a uno y otro lado. La pregunta es, ¿has escuchado algo de los trans, la importancia que tienen los trans? ¿De acuerdo? Te ayuda entonces. Estos compuestos más que todo son, digamos, ácidos grasos que vienen producto de la industrialización de los aceites. ¿Ya? A ver, el aceite, ¿por qué es líquido? Porque tiene dobles enlaces poliinsaturados e insaturados. La grasa animal, ¿por qué es sólida? Porque abundan los saturados. Abundan los saturados. Entonces, yo tengo un aceite vegetal y lo hidrogeno, lo vuelvo sólido. Al hidrogenarlo, al volverlo sólido, entonces tenemos el trans, producto de la industria. Entonces, vamos a consumir nosotros mantequilla o margarina, perdón. La margarina es un producto industrializado. Y todos los pasteles que consumimos tienen siempre eso industrializado, que tienen una gran cantidad de trans. ¿Y cuál es el peligro del trans? Que eleva el colesterol malo, el LDL lo eleva. Y disminuye el colesterol bueno, el HDL. Entonces, consumir trans es peligroso. Consumir trans es peligroso. Entonces, cuando nosotros consumimos trans debido a estos fenómenos que hacen el placebo más perdurable, lo hidrogena, es peligroso para la salud. Los poliinsaturados son aquellos que no podemos sintetizarlo en realidad. Tienen varios enlaces dobles, pero ahí tienes el omega 3 y el omega 6. Míralo con cuidado. ¿Dónde está el carbono omega? Acá está. Que se cuenta de acá. 1, 2, 3. ¿Dónde está el carbono omega? Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, por eso se llama omega 3, el ácido linoleico. Y el ácido linoleico, omega 6. Míralo con cuidado. Por eso que ya sabes cuál es el carbono alfa, el beta y el omega que nos interesa. Entonces, para omega, ¿de dónde cuento? De este extremo de acá. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Omega 3, omega 6. ¿Por qué no lo podemos utilizar? Porque no tenemos enzimas para sintetizar. Contando de acá, sintetizar doble enlace hasta acá, hasta el 8, 9, hasta el... Pero en este extremo ya no tenemos enzima para poder formar doble enlace. Por lo tanto, nosotros somos incapaces de formar doble enlace a la altura de 3, omega 3, y a la altura de 6, omega 3. Por lo tanto, tenemos que ingerir. ¿Ya? Es necesario consumir diariamente omega 3, omega 6, porque nosotros no podemos sintetizarlo. ¿Cómo se llaman estos compuestos que no podemos sintetizar? Esenciales. Pero así como hay aminoácidos esenciales que te di una oportunidad, ¿de acuerdo? ¿No? Ahora digo que hay ácidos grasos esenciales que son
el omega 3 o el omega 6, y son ejemplos de poliinsaturado.